Comencemos con algunas actualizaciones de nuestro Jikook. Tenemos nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook en una floristería en Cheonjadong, y un OP lo compartió y dijo lo siguiente: entré en una floristería frente a la casa de mi hijo y los encontré allí. Deseo que los padres estén siempre sanos y que solo sucedan cosas buenas. Sé feliz. ¿Estos padres o los padres? Una zona de fotos vista en el complejo deportivo Yeoncheon. Esta zona marca la ubicación exacta donde Jimin y Jungkook estaban el día de su baja militar. Encima hay huellas amarillas y moradas. Por otro lado, Jimin actualizó en Weverse, felicitando a ARMY. Es demasiado lindo. Él editó la foto. Jimin, cumpleaños de ARMY. Feliz cumpleaños, te amo. Trabajaré duro y volveré contigo. También tenemos una foto del Jikook llegando a Estados Unidos. Ahora, no podemos dejar de profundizar en un detalle que, aunque para muchos puede pasar desapercibido, resulta profundamente revelador cuando se observa con atención. La manera en que los medios coreanos se refieren consistentemente a Jimin y Jungkook como Jikook. Esto no es un fenómeno aislado ni accidental. No estamos hablando de una mención ocasional ni de un apodo que aparezca por error o influencia de fans, sino de una práctica reiterada y particular que se ha vuelto tan común que resulta imposible ignorarla. En una reciente cobertura del aeropuerto, el titular de varios medios fue Suga y Jikook. No Suga, Jimin y Jungkook, ni 3 miembros de BTS. Esta decisión editorial de usar un nombre compuesto solo para ellos dos, en un contexto serio y público, habla por sí sola. Y lo más significativo es que esta forma de nombrarlos no se replica con otros miembros del grupo. No se ve Namjin en noticias oficiales cuando Namjoon y Jin aparecen juntos. No se escribe Taekook cuando Tae y Jungkook coinciden en algún evento. No se utiliza Vimin o Sope, ni siquiera cuando están juntos en proyectos específicos. Siempre se menciona a los otros miembros de manera separada. Sin embargo, con Jimin y Jungkook, el nombre compuesto Jikook es casi una regla no escrita. Este patrón no puede ser interpretado como una mera casualidad. La prensa coreana, conocida por su formalidad, no utiliza apodos compuestos sin razón o sin tener detrás un mensaje claro. El uso de Jikook como unidad reconocida en medios no solo refleja la cercanía de ambos, sino también una percepción colectiva que va más allá de lo evidente. Es una señal de que, dentro del imaginario cultural coreano, Jikook es algo que existe como entidad propia. Algo con peso, con historia, con significado. No se trata simplemente de 2 miembros que trabajan bien juntos o que aparecen frecuentemente el uno junto al otro. Se trata de un vínculo que se reconoce, se nombra y se diferencia del resto. Y este reconocimiento no viene de fans, sino de medios formales que, al publicar y repetir Jikook, consolidan esa identidad compartida. Uno de los momentos más reveladores de esto ocurrió recientemente, cuando varios medios publicaron una nota sobre su aparición en público, titulándola inicialmente como Una bienvenida aparición, pareja Jikook. El uso del término pareja en este contexto es sumamente fuerte. No es un adorno estilístico ni un error de redacción. Es una afirmación. Los medios no usan esa palabra a la ligera. Se reservan ese tipo de expresión para momentos donde hay una relación reconocida o una conexión que va más allá del compañerismo.
Llamarles pareja fue una declaración que, aunque luego se intentó suavizar cambiando el titular a una bienvenida aparición, BTS Jimin y Jungkook, ya había sido leída, compartida y registrada. Esa primera versión es la más honesta, porque fue la reacción inicial, sin filtro, sin la presión de los comentarios ni de los haters que usualmente exigen neutralidad o distancia. Y no es la primera vez que algo así ocurre. No es la primera vez que medios coreanos se refieren a Jikook en términos que implican unidad, afecto, intimidad o vínculo especial. De hecho, es algo que ha ocurrido tantas veces que ya no se puede considerar un simple error editorial. La forma en que los medios actúan cuando se trata de Jikook, en contraste con otros dúos del grupo, refuerza aún más la singularidad de su vínculo. Porque si esta práctica de nombrarlos como unidad fuera común, lo veríamos también en otras combinaciones. Pero no es así. Solo ellos reciben ese tratamiento. Solo ellos aparecen como Jikook en títulos oficiales, en resúmenes de eventos, en pie de fotos. Solo ellos generan titulares que luego se editan por precaución o por evitar reacciones intensas, pero que en su forma original dejan ver lo que realmente se piensa, lo que se sabe, lo que se percibe. Y eso es que Jikook no es una ilusión ni una construcción de fans. Es una presencia reconocida. Es algo tan real que incluso en una cultura donde la discreción es ley, se filtra constantemente en los medios, porque la conexión entre Jimin y Jungkook no se puede disimular del todo, no se puede ocultar por completo. Y aunque los titulares cambien, la verdad está ahí. Ya se dijo, ya quedó registrado. Los medios en Corea saben muy bien qué palabras usan y cuándo. Usar el término pareja para Jikook no es algo menor. Es una elección consciente. Significa que esa percepción existe, que esa relación se ve, que ese lazo no pasa desapercibido. El hecho de que editen después no borra la intención original, no borra lo que ya fue leído por miles, no borra lo que sigue apareciendo una y otra vez con el mismo patrón. Cuando los medios deciden no separar sus nombres, sino unirlos como uno solo, están validando una unidad que es más fuerte que la simple suma de dos personas. Están reconociendo algo que está ahí, constante, evidente, incluso si no se dice abiertamente. Y ese algo es Jikook.